muy buena relación. Y que en el momento de hacer un proyecto, una articulación de actividades, me puede generar unos conflictos y me puede generar unos daños en el momento del diseño e implementación del proyecto, ¿cierto? Pero si yo veo que acá hay relaciones estrechas, pues yo como técnico, como gestor social, lo que voy a empezar a hacer es que a empezar a fortalecer estas relaciones antes de las conflictivas, ¿sí? Para que en el momento en que se articule el proyecto haya como una mayor cantidad de personas que puedan aprobarlo y que sientan rigurosidad o confianza en lo que se va a hacer. Eso es una mini matriz de lo que se hace realmente, pero tiene que identificar el tipo de actor, los actores que están dentro, la temporalidad y el relacionamiento, impacto del proyecto hacia las comunidades, impacto de las comunidades hacia el proyecto, intereses, motivaciones. Todo eso les va a permitir a ustedes empezar a entender cómo hacer un mapeo de actores y la evaluación de impactos. El árbol de problemas, que es una herramienta muy amplia, es muy extensa. Nosotros con Angie hemos durado desde las 7 de la mañana hasta la 1, 3 de la mañana trabajando en esto y aún así a veces pueden durar 2, 3 días haciendo esta técnica de recolección de información. Pero, por ejemplo, nuestro problema central, ¿cuál es? Por ejemplo, el aumento de la forestación y degradación forestal, ¿cierto? En los resguardos indígenas en Colombia. Y cada resguardo va a empezar a identificar cuáles son sus causas primarias, sus causas secundarias, los efectos primarios y los efectos secundarios, ¿cierto? Por eso se llama el árbol, ¿no? El tronco es el problema central, las raíces son las causas y la parte ya de las ramitas son como esos efectos que podríamos tener. ¿Qué nos están mostrando acá? La agricultura de subsistencia es un factor de deforestación. La ausencia de alternativas económicas es una causa de deforestación. Los cultivos ilícitos, los incendios forestales y los modelos de vida. Pregunta, qué pena interrumpirte acá. Estos proyectos se pueden traslapar con los proyectos del gobierno en cuanto a facilitación. ¿Ustedes cómo obtienen esa información? Porque normalmente hablar con las agencias no es tan fácil para que ellos suelten ese tipo de información que la gente no tiene lista la información. Mira, ahí es cuando es clave la confianza con las comunidades. Uno está sentado ahí y la observación, la escucha activa es lo más importante del territorio. Es que aquí se quita el territorio o dentro del territorio manejamos cultivos ilícitos. Cuando hacemos, por ejemplo, taller de drivers, que es cuando identificamos el árbol de problemas, uno les pregunta y uno dice, desde la confianza vamos a hablar acá libremente, y ellos cuando dicen libremente se expanden. No, Laura, sí, acá nosotros tenemos cultivos ilícitos porque pues es el único medio que tenemos para su existencia, por ejemplo. Con el sistema SIC se puede identificar de pronto áreas, pero uno corrobora eso con la información primaria, con las comunidades. A veces no son tan fáciles de soltar, pero en la medida en que se va generando los espacios, ellos mismos se van corroborando esa información. Y una vez se tenga esto claro, uno no va a entrar a generar un estudio, pues, sino que lo que se hace es ya. Identificamos que uno de los factores es el cultivo ilícito, ¿cierto? Y con las actividades que podríamos hacer para que ellos empiecen a mitigar esta acción. Y digamos, si en la zona ya tienen programas de sustitución, sino que van atrasados y dicen, no, pues estos programas están atrasados, no les vamos a tocar más a ellos que nos dan y se sobrelapan estas los beneficios tanto de Claro, pues digamos que por lo general estas comunidades siempre van a tener beneficios externos de diferentes programas, siempre. Desde que el proyecto Red no irrumpa o desde que en esos tipos de programas, o sea, no hay ningún tipo de conflicto, ¿sí? Porque son programas muy distintos. Esto es un programa nacional y esto es un programa privado hasta el momento. Lo que hace es que el proyecto, sí, de pronto se toma el proyecto y uno dice la identificación son los cultivos ilícitos, lo que va a hacer es fortalecer de pronto estos programas. Da la casualidad que cuando vamos a territorio siempre nos encontramos con estas entidades. Y la vez pasada tuvimos una reunión con ellos acá en Bogotá y les preguntamos cuál era la posibilidad
o la alternativa de poderlos articular, o sea, desde el proyecto Red para fortalecer los programas que ellos manejan. Pues ellos dijeron, a nosotros nos encantaría, porque es una manera, o sea, ustedes ya tienen la confianza de las comunidades que no tenemos nosotros, ¿cierto? Y adicional, ellos nos ponen los programas y nosotros lo que vamos a hacer es fortalecer las actividades estudiantiles. Entonces, es como buscamos esa mediación, ¿sí? Exacto, una coerción, exactamente, es una coerción. Algo que siempre les van a decir los obvio a ustedes es, por favor, los planes municipales, los planes departamentales, los planes regionales tienen que estar articulados con las actividades. Y por eso lo primero que les van a pedir a ustedes es, tienen que hablarse con las entidades para articular acciones como estas. No son fáciles, claramente, pero si empiezan a generarse esas coerciones en función de un beneficio conjunto y común, pues es interesante hacerlo, ¿sí? Entonces, importantísimo hacer esto. Esto lleva su tiempo, esto no lo hagan por afanes, no lo hagan por sacar algo, sino la buena lectura de esto les va a dar a ustedes todas las herramientas y esto les va a permitir desarrollar una sección de capítulo que se llama Causas y agentes de la deforestación. Acá ustedes van a encontrar todo esto. Y ustedes tienen que hacer matrices, evaluaciones, tienen que hacer indicadores de esto. Pero eso se hace solamente con la información del territorio. ¿Pueden encontrar información secundaria? Sí, pero hay que corroborar con la información primaria. ¿Eso lo hacen ustedes o el gestor? En este caso, el gestor social es el que lo debería hacer. Sí, solo que nosotros nos gusta involucrarnos mucho en estos escenarios y lo hacemos conjuntamente. Pero, por ejemplo, y eso también depende del gestor social. Hay gestores sociales que les gusta que uno les apoye el territorio, hay otros que no. Y dicen, no, yo lo hago todo en campo y ustedes no se metan en esto. Ustedes solamente validen y verifiquen que se están haciendo las cosas. Y es respetable porque pues cada uno tiene sus funciones, ¿no? Pero pues en este caso nuestros gestores sociales han sido pues muy amenos con nosotros y nosotros vamos, intermediamos con las comunidades, también nos damos a conocer y que ellos también tengan la confianza de que hay un técnico desarrollador que sí es existente y que sí está dentro del mercado. Bueno, ya pues tenemos el árbol de problemas y claramente ese árbol de problemas tiene que pasarse a un árbol de objetivos. Y ese árbol de objetivos son las herramientas que les va a permitir a ustedes empezar a diseñar las actividades. La cartografía social para mí es una de las cosas más lindas y apasionadas que me gusta hacer en territorio. No solamente por el hecho de hacer el mapita y la participación de la comunidad, sino empezar a conocer las percepciones y las historias de estos territorios. Nosotros siempre partimos de tres cosas. La cartografía tiene que tener un pasado, un presente y un futuro, ¿cierto? El pasado va a ser esa línea base que a ustedes les va a permitir saber cuáles fueron esos actores o esas situaciones que generaron la degradación del bosque en cierta área o en cierto territorio, ¿cierto? El presente es cómo actualmente están viviendo, cómo ellos identifican su territorio, cuáles son esas áreas de conservación que creen que son potenciales para empezar a cuidar, y el futuro, que es lo más importante, qué esperan ellos con el proyecto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ellos decían, este es el territorio actual y con el proyecto, mire todo lo que se sueña. Pero entonces, claro, ellos nos decían, es que queremos tener aviones y queremos tener una pista y queremos acá, mejor dicho, hacer un mundo diferente. Y yo les decía, eso suena muy bonito, pero aterricémoslo a la realidad. Porque es como uno, o sea, a uno le dice, no, ¿cómo te sueñas? No, pues uno sueña un montón, pero ven, aterricémoslo un poquito y cómo empezamos a estructurar medidas, acciones para que realmente eso sirva. En la cartografía social, pues que nos va a permitir identificar especialmente cuáles son los altos valores de conservación, cuáles son los ecosistemas que están presentes en el territorio, cuáles son las áreas donde se generan los recursos de subsistencia para estas comunidades, dónde actualmente están ubicadas las comunidades, y eso hay que tenerlo presente. En las comunidades indígenas se está presentando una sobrepoblación. Entonces, al tener una cantidad de personas que va en aumento,
pues claramente esto que me va a perjudicar, que haya un mayor uso y manejo de los recursos, ¿cierto? Por eso es importante hacer una muy buena planificación y ordenamiento del territorio. ¿Cómo lo vamos a ordenar? ¿Cómo lo vamos a planificar? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Si ustedes están ubicados acá, ¿cuánto cree que puede ser la expansión de área para las viviendas que vienen? Porque como eso es una situación que se está presentando y es a raíz de de los diferentes proyectos, es que ahora cada capitán, cada persona quiere ser capitán y cuando es cada capitán se desarrolla una nueva comunidad. Entonces, esto empieza a ampliarse en los territorios, ¿sí? Entonces, ya antiguamente era un resguardo con 3 comunidades. Ahorita es un resguardo con 75 comunidades y con familias de 4 personas, pero ya es una comunidad. Entonces, claro, lo hacen con qué finalidad, porque piensan que los proyectos les va a dar dinero en efectivo, entonces, ay, como yo soy capitán, entonces yo puedo exigir para que me den plata. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a planificar y cómo vamos a ordenar el territorio en función del proyecto. O sea que se convierte En un negocio. no, el proyecto también, pues ese es un aspecto negativo. Es un riesgo, es un riesgo. ¿Y eso cómo lo evidenciamos? Con las comunidades, porque con las comunidades no solamente es mostrarles lo bonito del proyecto, sino también decirles cuáles son los riesgos o impactos negativos o positivos que se podrían generar con el proyecto y ellos de una vez identifican es de uno. Entonces, sí es importante empezarlo a tener presente en el momento de hacer esa cartografía social. Los diagnósticos sociales, importante, los diagnósticos va a ser la línea base del proyecto. En el tema social, va a ser la línea o va a ser el proyecto. Usted no puede monitorear actividades ODS o salvaguardas sin saber qué tipo de población tiene, o cuántas personas tienen, o qué tipo de equipamiento vocacional hay dentro del territorio. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes levantan su línea base, en la medida en que se va a hacer el monitoreo, ustedes van a saber en qué tipo de impactos van a generar con los co-beneficios del proyecto. Entonces, los diagnósticos es para eso. Ya, mirando el tema del resultado, cuando ya la inversión de los certificados, esa inversión o ese beneficio económico se obtiene una vez se certifique, Sí. y eso es cada 3 años o cada año se va inyectando dinero al proyecto como solo, o sea que primeros 3 años llega un monto que ese 100% que se va a Es ir. 60 Exacto, para ellos. exacto. Ujú. Y ahí hay que esperar 3 años más Sí, pues eso para depende, hacer eso la... también depende mucho, ¿no? O sea, eso también depende mucho del técnico, depende mucho de cómo se vaya incentivando las actividades del proyecto, porque si de verdad uno es muy juicioso, estos proyectos se podrían estar certificando cada 2 años. Si se hace con la rigurosidad y si dentro de la cuantificación y el monitoreo de verdad se está evidenciando que hay una reducción de degradación y la deforestación de bosques se podría hacer. Entonces, no tendríamos por qué esperar hasta los 5 años, hasta los 4 años, cuando se podría estar haciendo una certificación de una forma mucho más constante y repetitiva, ¿no? Pero claramente desde la rigurosidad de todo lo que se está haciendo en el territorio. La cuantificación la se hace a través de Desarrollar y por medio del monitoreo. Igual, ahí es importante también para complementar esa respuesta de, claro, es que yo recibo hoy todo el monto, pero yo no me lo voy a gastar ahora. Ujú. Y ahí es donde empezamos a hacer una gestión sostenible de los recursos, porque es que yo tengo un cronograma de trabajo, un cronograma de implementación de actividades para gestionarla de aquí a los 30 años y cómo cada cuánto cierto tiempo el proyecto se vuelve a certificar. Entonces, no me voy a gastar todo el dinero hoy sino por medio de los proyectos, por medio de las actividades y por medio del seguimiento de mi cronograma, de aquí a que yo me vuelva a certificar, voy a utilizar esos recursos. Porque entonces es como, bueno, al otro año van a decir, bueno, ¿y el dinero qué pasó? Porque este año no me está nada. Y ahí es como empezamos a gestionar los recursos. Y eso es una gran falencia, perdón ahí, para la palabra, y es que cuando no se hace esa planificación del uso y manejo de los recursos, ¿de acuerdo? Digamos, siempre que tenga una temporalidad de 3 años, siempre tenganla así. Claro, yo invierto todo en el primer año porque es la manera de decirle, sí, comunidades, el proyecto salió, vamos a meterle, inyectar todo el dinero en esto, ¿cierto? Pero llegó el otro año y ya no tenemos dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las comunidades
van a empezar nuevamente a deforestar y a degradar. Y por eso es que a veces toca esperar otra vez, toca esperar 5 años para que otra vez se compense y se pueda recertificar el proyecto. Entonces, por eso sí es importante tener, ojalá, un plan de acción anual de qué tipo de proyecto se va a hacer en cada año y no tener o sufrir esas falencias de como ya no hay dinero, entonces se volvió a activar o aumentar la deforestación. El manejo de los recursos los había visto. La tuya tiraba una pieza, Ya. pero ¿quién maneja ese recurso y quién es el que, pues, quién maneja el recurso para eso durante los años? Y segundo, es posible que, digamos, en el contrato que ellos firmen al inicio, ellos digan, nosotros queremos dejar 10% de lo que vamos a tener las certificaciones para cualquier evento que pueda suceder aquí en la comunidad. Sí, sí, ya. Sí. Eso entra dentro de la primera línea de gobernanza. Siempre les reiteramos, es como dejen una estimación, no tan alta, pero sí dejen una estimación donde por X o Y situación ustedes necesiten sacar, ¿cierto? Porque es que eso es lo que va a permitirles solventar ciertas necesidades. Entonces, por ejemplo, una de las, por lo que más le van a pedir, por ejemplo, los que quieren desarrollarse como gestor social, es que necesito dinero porque tengo que ir a Bogotá, porque tengo que ir al Ministerio de Interior. ¿Y cuánto es? No, es que tengo que 5 millones. Entonces, ven, si tenemos ese colchoncito ahí guardado, pues ustedes lo pueden utilizar para eso. Pero ojo con esto, no es solamente que ellos vengan a Bogotá y la pasen chévere y conozcan, sino cuáles son los soportes. ¿Qué tipo de requerimiento vino a hacer? Soportes de los aviones, de los tiquetes, del gasto de alimentación, cuántas personas, cuál fue el resultado de venir a Bogotá, qué se generó con eso en el resguardo, porque es que a nosotros nos van a monitorear también eso. Y ahí es cuando nosotros decíamos, el dinero no se puede volver un dinero de bolsillo, porque a nosotros también nos van a revisar y si se empieza a ver o evidenciar que hay corrupción internamente, pues a nosotros también nos van a llegar unas demandas y nos van a decir, tenemos que mirar si lo que está pasando. Exacto. ¿Y quién maneja el dinero? El tema del dinero. Bueno, dentro del contrato se forma una figura que se llama la se me olvidó la palabra. Una mesa entre las tres partes. ¿Sí? Entonces tenemos la fiducia, que la fiducia es la que se encarga de manejar los recursos, ¿sí? Pero esa mesa de las tres partes es para determinar cómo se va a invertir el proyecto anualmente. Entonces, ¿quién está? El representante legal en este caso, y pues su figura con toda la estructura de gobernanza, el gestor social y el técnico desarrollador. Entonces decimos, para el año 2025, un ejemplo, llegó tanta cantidad de dinero, ¿cierto? Lo vamos a dividir en 3 años. Para el primer año, ¿qué es lo que primero tenemos que priorizar? Entonces las comunidades dicen seguridad alimentaria, un proyecto productivo y el mejoramiento de alguna infraestructura. Es importante que no siempre sean, es que a veces decimos, es mejor tener 10 proyectos abiertos a tener uno con buena calidad. Y si yo más bien trabajo en un proyecto por año, pero que estoy dando unos mejores resultados, más eficientes. Entonces, ellos son los que deciden qué tipo de proyecto y con base a lo que se va a definir, se empieza a sacar el valor, el monto total de cuánto va a ser la inversión por cada actividad. Y bueno, ya para cerrar, que esto era lo que les quería mostrar, el tema de las actividades red. Es una de las más importantes porque con ellos que ustedes van a monitorear absolutamente toda la información social, ¿sí? En las actividades ustedes que tienen que sacar, identificación de la actividad, si es una actividad con causa directa subyacente, cuál es el cumplimiento de los intereses de los proponentes, los mecanismos de consulta para la definición de actividades red, indicadores, metas, resultados y monitoreo. Acá, yo sé que está chiquitito, pero es un ejemplo de lo que nosotros actualmente hacemos en el tema de actividades y es, por ejemplo, que tú preguntabas, línea de inversión, ¿cierto? Entonces, transparencia y participación. Actividades red. Entonces, estas son las actividades que se definieron con las comunidades. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, instaurar espacios de participación comunitaria para la toma de decisiones frente al desarrollo territorial. Esa va a ser la actividad de ellos para los 30 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí nosotros empezamos a poner la justificación
Los responsables, no solamente es el gestor social, el técnico desarrollador, las autoridades de cámaras indígenas, ¿sí? Objetivos, beneficios, los resultados, la meta. ¿Cuántas se van a hacer anualmente si ustedes lo ven así? Pero siempre tenemos que hacer una actividad por lo menos por año. Yo les planteo que nunca digan cada 12 meses, cada 2 meses, cada 3 meses, porque eso no se va a lograr. Son metas muy subjetivas y no son logrables. Y el tema es que si ustedes ponen esa temporalidad, eso es lo que ustedes tienen que hacer sí o sí, porque eso ya no se puede como replantear. ¿Listo? Y, bueno, por ejemplo, acá, pues nuestra actividad es instaurar espacios de participación comunitaria, el indicador, número de espacios efectuados anualmente para consulta y toma de decisiones frente al desarrollo territorial y número de personas participantes para la consulta y toma de decisiones frente al desarrollo territorial. Tipo de unidad, cuantitativo, número de espacios, lo mismo acá, número de personas. Y estos fueron los resultados. ¿Cuántos resultados tuvimos? 16 encuentros para tomar de decisiones frente al desarrollo territorial y la participación de 115 personas. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? ¿Esto qué les va a permitir a ustedes? De verdad dar resultados a las salvaguardas, a los ODS y a las actividades. Siempre, siempre tienen que tener esto así. Eso es lo que les van a pedir. Y pues en su matriz ponen los soportes. Listas de asistencia, con toda la información posible, fotografías y videos lo más visible, con calidad. No es que uno toma ahí como el refrigerio y esa es la foto del refrigerio. Pues sí, ¿eso qué? ¿Sí? Y todas las actas, siempre busquen actas, todo siempre dejen con actas. Y si ojalá hay videos y demás, déjenlo para el tema de su documento. ¿Listo? Entonces, no siendo más, espero que no los haya aburrido tanto con la información. Yo sé que es mucho, pero es una información valiosa. Que lo mucho o poco que hayan aprendido acá lo puedan pues transportar en el diseño de sus proyectos. Y bueno, cualquier duda, inquietud o pregunta, pues ahí estamos prestos para resolverlas. Gracias. Hola, buenos días. Bien. Me presento. Yo soy Karen López Manzanares, soy analista de proyectos de carbono de CO2, hago parte del equipo desarrollador de operaciones carbono. Soy ingeniera forestal de la Universidad del Tolima, tengo una especialización en restauración ecológica y pues dándole continuidad precisamente a todo lo que tiene que ver con las actividades REDMAS. Como bien lo mencionaba mi compañera Laura, pues hay unas actividades muy enfocadas a toda la parte de desarrollo social, pero también hay algo muy fuerte y es el componente de biodiversidad y restauración, que ha venido pues tomando bastante fuerza en los últimos años. Puedes pasar la siguiente. Entonces, pues a manera de introducción a lo que son las actividades con enfoque en la biodiversidad y restauración, me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes qué entienden por biodiversidad. Empecemos por acá. Biodiversidad. En una sola palabra. ¿Una sola palabra? Una sola palabra. Biodiversidad. Biogénesis. Sí, tú. En picar. Diferentes niveles de organismos, de lo vivo. Perfecto. Servicios. Luego. Identidad Y. belleza. Riqueza. Riqueza. Pues miren que todos, en una palabra, dieron un concepto que precisamente le aporta todo ese marco grande de lo que es biodiversidad. Y biodiversidad lo definen algunos autores en dos palabras muy sencillas: diversidad de la vida. Si lo podemos ver a nivel etimológico, bio es vida y diversidad es variedad. Pero ¿qué pasa? La biodiversidad, bajo el enfoque que nosotros manejamos en los proyectos RED, está muy ligado a todos esos procesos ecológicos que suceden dentro del bosque. El bosque es el sujeto sobre el cual nosotros desarrollamos actividades. Entonces, bajo los proyectos RED+, pues existen diferentes estrategias. Aquí, a manera general, pues hay unos datos
muy específicos de cómo estamos en términos de biodiversidad aquí en Colombia. Pues ya, como bien saben, hace un par de meses, sí, hace como un mes, pasó ya la COP26. Entonces, para Colombia, en términos de estado de la biodiversidad, vamos a tener 59.000 especies de plantas registradas, 1.900 especies de aves, 2.063 especies de reptiles, 1.400 especies de mamíferos. Y en el momento contamos con 1.500 especies amenazadas que abarcan todos los grupos taxonómicos que pues, se manejan en biodiversidad. Hay unos motores bastante fuertes en términos de afectación de la biodiversidad que están muy relacionados precisamente a los procesos de deforestación y degradación. Aquí es donde nosotros decimos, bueno, sí, en el bosque ocurren algunos procesos debido a presiones bien sea antrópicas, ampliación de la frontera agrícola, cambios en el uso del suelo, y es donde nosotros decimos, hay que empezar a trabajar bastante fuerte este aspecto. Entonces, en términos de actividades de biodiversidad que podemos empezar a contemplar bajo un esquema de proyecto Red Más, podemos encontrar identificación y mapeo de hábitats críticos, actividades de educación y sensibilización ambiental. ¿Ustedes cómo creen que podríamos hacer actividades de sensibilización y educación ambiental? Teniendo como ejemplo unas comunidades indígenas. ¿Qué temáticas podríamos abordar con ellos? Contaminación de los ríos, algo así. El uso de las especies de tradición se hace bien y sobre las especies que pueden estar amenazadas para nadie. Exacto. Entonces, mira, por aquí adelante hacían mención de cómo se manejan los recursos o cómo se manejan los residuos, ¿cierto? Ese puede ser un aspecto, hacer conciencia ambiental de cómo se están manejando algunos residuos que ellos estén generando en términos de desechos dentro de sus comunidades. Aquí atrás hacían la mención de que, claro, hay unas actividades, por ejemplo, con los resguardos indígenas o consejos comunitarios, y es que ellos hacen uso de los recursos del bosque para su subsistencia. Es un tema bastante complejo de manejar. ¿En qué términos? Que nosotros como desarrolladores de proyectos no podemos llegar a las comunidades y decirles, oigan, no, ustedes no pueden cazar, no pueden talar, eso está prohibido, porque pues ya hay un contexto histórico y cultural que hace que ellos sigan con esas actividades. Pero ¿qué sí podemos hacer nosotros? Empezar a educarlos, hacerles saber qué tipo de animales encontramos allí, cómo podemos darle manejo precisamente de forma sostenible a esas actividades que ellos hacen de casa, que ellos empiecen a conocer como todo eso en términos de ecología. Igual las comunidades tienen un conocimiento tradicional impresionante. Bueno, muchas veces va como con el concepto de que nosotros somos los desarrolladores técnicos y somos los que tenemos la última palabra, porque entre comillas pues tenemos una educación formal y demás, pero cuando uno entra a conversar con ellos, es impresionante toda esa información que ellos le transmiten a uno, en términos de cómo, por ejemplo, y pasa mucho en procesos de restauración, cómo se manejan las especies. Cuando, por ejemplo, los árboles están en floración, cuando expulsan semillas, donde hay bancos de plántulas, donde hay bancos de semillas, cuando fructifican. Entonces son cosas que deberíamos contemplar a la hora de implementar actividades enfocadas en la biodiversidad. Ya lo mencionaba, prácticas de manejo sostenible del recurso. Si bien es cierto, los proyectos Red Más tienen el enfoque de conservación con ese plus, es importante también darles a ellos conocimientos sobre cómo hacer conservación de sus áreas. Allí también se pueden hacer definición de actividades, por ejemplo, relacionadas a guardabosques. Hay comunidades que no siempre pues, van a estar muy de acuerdo con que uno les diga, aprendamos a manejar mejor los recursos. Pero usted ¿cómo puede cambiar precisamente como ese cambio de concepción? Mire, ya no case, no tale, pero ayúdeme a cuidar el bosque. Y por cuidar el bosque, usted puede obtener unos beneficios. Ahí es donde ellos empiezan como a apropiarse más del territorio y también empiezan a generar una transmisión de conocimiento con las comunidades que estén allí presentes. Eso lo tocaba un poco Laura en el término de empezar a identificar esos líderes que pueden empezar a apoyar el desarrollo de estas estrategias de conservación. Y pues tenemos actividades de monitoreo de biodiversidad.
aquí la mayoría son forestales o ambientales. Entonces, por ejemplo, ¿qué actividades de monitoreo creen que podemos tener en un proyecto Red Más para monitorear la biodiversidad? Especies, Además, alguna especie de, no sé, sombrilla o Eso es. ¿Más? historia de fauna. Exacto. Entonces, claro, uno muchas veces se va como que, listo, con el monitoreo de las parcelas ya, estoy haciendo cuantificación de carbono. Pero para uno, ahí vas a ver también toda la exacto, toda la infraestructura digital, vertical. exacto, cuando uno hace el establecimiento de parcelas, recolecta información que va mucho más allá de simplemente cuantificar todo lo que hay en términos de carbono, de la masa boscosa que nosotros tengamos, de acuerdo pues al área del proyecto. Entonces vamos a tener indicadores de riqueza, de composición, de estructura, en términos de flora, ¿no? Para el componente de fauna, por ejemplo, podemos encontrar monitoreos participativos. La idea es que las comunidades también como que se integren con eso. Y están muy ligados, por ejemplo, a lo que eh, mencionaban atrás, con los avistamientos de fauna, avistamiento de aves. Ustedes no sé si sepan, y ahorita en los últimos años está tomando mucho auge todo lo que tiene que ver con avistamiento de aves. Hay un Global Big Day y allí pues básicamente lo que hacen es registrar todas las aves que se puedan avistar en un día a través de diferentes plataformas. Todo ese tipo de cosas uno las puede integrar también en el monitoreo de la biodiversidad dentro de los proyectos y se van a generar resultados pues importantes también, en términos también como de conocer qué tenemos en el territorio y a qué podríamos apuntarle a conservar más adelante. Porque pues finalmente esa información que nosotros vayamos capturando nos van a dar como una línea base para nosotros empezar a determinar qué vamos a encontrar a lo largo del tiempo. Devuélvete un poquito, por favor. Importante, hay diferentes guías, tanto a nivel nacional como internacional, para hacer monitoreo de la biodiversidad. Por ejemplo, BERRA, en asocio con DCSBA, que es de Climate, Community and Biodiversity, ellos tienen un protocolo en donde se evalúan todos los componentes de clima, comunidad y biodiversidad. Allí en biodiversidad, y esto es casi que aplicable para todos los protocolos que se generan, hay unos marcos de monitoreo en los cuales ellos tienen como 6 escalas de metodológicas. Unas están a nivel de especie, que es lo que se encuentra pues dentro del bosque, muy particularmente. Unas a nivel de paisaje, que ya abarca todos esos ecosistemas que nosotros podamos encontrar en términos de vulnerabilidad, que existan endemismos, que sean ecosistemas estratégicos, de acuerdo pues a las dinámicas ecológicas que se presenten allí dentro de ellos. También hay una parte que maneja mucho la parte cultural, y esto pues asociado también como a los recursos que las comunidades usan para diferentes actividades. Lo mencionaba Laura, por ejemplo, las artesanías. ¿Qué pasa con las artesanías? Y es que cada vez está, por ejemplo, las comunidades tienen que ingresar cada vez más al fondo del bosque, por decirlo así, para empezar a extraer esos recursos y desarrollar sus manualidades, artesanías. Entonces también es como decirles, bueno, ¿cómo nosotros podemos garantizar la permanencia de esos recursos, que ustedes sigan obteniendo pues sus artesanías, puedan tenerlas a la venta, tengan un beneficio económico? Pues a través de qué tipo de actividades, por ejemplo, de restauración. Ya hay unas especies objetivo, entonces con esto, ¿qué hacemos? Conocer cómo es la ecología de esas especies, en dónde se pueden adaptar ellas mejor, dónde se pueden desarrollar, y asimismo entonces empezar a generar unos procesos de restauración dentro de las áreas degradadas que se encuentran en el proyecto. Tenemos una guía genérica, esta la hizo Profores, de altos valores de conservación. Allí también se manejan, pues digamos que 6 criterios para hacer toda esa parte de identificación de altos valores de conservación. Aborda toda la parte de componente de flora, de fauna, valores culturales, ecosistemas estratégicos y demás. Importante, monitoreo de la biodiversidad. Esta gráfica que ven acá salió de un documento que salió ahorita en el 2024, de hecho lo compartieron en la COP26 que se desarrolló en Cali,
y se llama Monitoreo de la Biodiversidad Colombiana y la realizó el Instituto Alexander von Humboldt. La verdad es un documento bastante extenso, pero me llamó mucho la atención lo siguiente, y es que ellos tienen enmarcados unos paso a paso de cómo debería hacerse el monitoreo de la biodiversidad. Entonces, importante, la contextualización del territorio, hacer cartografía social, mapeo de actores, esas actividades que ellos desarrollan con los diferentes recursos del bosque, la construcción de la estrategia es con base a esa información que se ha venido recolectando y no solamente con la parte de cartografía, sino como por ejemplo con el levantamiento de las parcelas, a qué objetivos queremos llegar, si una de esas, si es que las líneas estratégicas que nosotros estamos contemplando dentro de nuestro proyecto obedecen precisamente a la conservación de los bosques, cómo van a ser esos diseños de muestreo. Si bien es cierto, uno puede ser muy empírico en términos de realizar actividades de recolecta de información, tanto para fauna como flora, sí es importante que haya como detrás de eso un marco técnico para que a la hora de que el auditor entre a hacer validación o verificación de lo que se está realizando para este componente, haya como una trazabilidad. Entonces, nada más, por ejemplo, con el diseño de las parcelas. Nosotros obedecemos a unos diseños estadísticos, debemos cumplir con unos supuestos de confiabilidad y demás, pues para tener certeza de que la información que nosotros estamos transmitiendo es lo suficientemente confiable en términos, por ejemplo, de estimaciones. Asimismo, para biodiversidad. Que hay, por ejemplo, una especie sombrilla. Hablemos de región andina, oso de anteojos. ¿Cómo puedo hacer yo para monitorear que efectivamente hay presencia de esta especie y que es un alto valor de conservación porque genera infinidad de servicios para toda esa cadena que ellos tienen en términos de especies, porque ellos son dispersores de semillas, porque consumen otros individuos y demás, pues es precisamente a través de la instalación de cámaras trampa. Eso también tiene que obedecer a un diseño de muestreo, unas intensidades y demás, y es donde es importante tener como esa alianza a nivel técnico que nos permita a nosotros también como capacitar a las comunidades y ellos empiecen a generar precisamente este tipo de información a lo largo pues, del monitoreo que se haga. La recolección de datos, pues ya lo decía, que la información pues, sea supremamente confiable y verificable también en el tiempo. El análisis y modelamiento que se le dé a esa información, a través, por ejemplo, de los índices que se generen de riqueza, de dominancia y demás. Estos son un poco más técnicos estos términos, pero es como lo que se debería hacer en términos de monitoreo de la biodiversidad. Generar unos indicadores y escenarios, eso se hace a través del reporte de monitoreo. Y si así lo desea el proyecto, empezar a generar toda una fase de interpretación y divulgación de información. Entonces, digo yo, nosotros podemos tener muchísima información de lo que estamos haciendo en el proyecto, pero si no estamos en la capacidad de divulgar de forma adecuada lo que estamos haciendo, pues como que básicamente no están haciendo nada. ¿Y qué pasa? Que cuando uno hace un ejercicio juicioso y efectivo de divulgación, ahora en términos económicos, eso puede atraer mayores inversores o interesados que quieran precisamente trabajar o abordar ciertos aspectos en el proyecto. Hay que verlo también en ese sentido. O sea, no es solamente como que hago y hago, sino que también cómo lo vendo y cómo van a hacer para comprar los certificados de carbono, por ejemplo. Y eso es lo que muchas veces ven las personas que quieren pagar sí, algo monetario en términos de compensaciones. Ah, no, es que ustedes están monitoreando osos de anteojos, vieron al tigrillo, tienen una especie de arbolito, aunque las especies de flores no son como tan carismáticas, eso es más con los animalitos. Pero entonces empiezan a ver así, como que, bueno, yo quiero invertir mi dinero en esta parte. Entonces, como para que también lo tengan en consideración. Ya en términos de restauración de ecosistemas, ¿sí? Te quería preguntar, ese monitoreo de biodiversidad digamos, sí, el estándar, pero entre los dos estándares, ¿cuál es más exigente? En términos de exigencia de requerimientos, gold estándar.
O sea, Gold Standard es como el papá de todos. Es bastante exigente en todo el sentido de la palabra, no solamente, por ejemplo, para los monitoreos, en este caso de biodiversidad, sino para todo lo que tiene que ser el desarrollo del proyecto en términos de elegibilidad, de cuantificación de los diferentes reservorios de carbono. Entonces, sí, es bastante exigente. Berra también, de hecho, Berra también es un estándar que destaca muchísimo hoy en día y a raíz de eso ha desarrollado diferentes metodologías que lo aplico para este caso, son bastante exigentes. De hecho, nosotros estamos explorando como la posibilidad de empezar a implementar proyectos que estén enfocados en el estándar de Berra, pero que estén acompañados con el CCB. Ustedes vieron por acá abajito, en una de las diapositivas iniciales que tenía acá la imagen del protocolo de De la guía. identificación de altos valores de conservación. Entonces estaba por allá Biocarbon, estaba Cercarbono, estaba CCB. Entonces, esos loguitos que puse ahí son porque ellos han generado unos sellos adicionales que pueden precisamente darle como todo ese plus al proyecto RedMás en términos de biodiversidad microambiental. Entonces, por ejemplo, un CCB es supremamente complejo de cumplir porque tiene una cantidad de indicadores que obedecen, lo uno, a marcos regulatorios a nivel nacional. Pero no solo eso, como que cumpla con lo que le exigen a nivel nacional en términos normativos de manejo de biodiversidad, sino también con cómo se alinea con esas estrategias que hay a nivel global. Entonces sí es bastante complejo, pero no es imposible, siempre y cuando tengamos como nuevamente garantía de que la información que nosotros estamos desarrollando con las actividades del proyecto sea fiable. Por ejemplo, en ese caso, para que ustedes incluyan esa información, la genera el desarrollador o el gestor social. Tenemos varios escenarios. Puede generarla solamente el desarrollador técnico, ¿sí? Siempre y cuando tenga las facultades, capacidades para hacerlo, que lo ideal es que sí. Puede desarrollarla el gestor social, pero creo que sí es importante que siempre esté como esa simbiosis entre ambas partes. Porque, ¿qué pasa? El gestor social, sí, él conoce lo que hay en el territorio, las comunidades también, y él trabaja muy de la mano de ellos, pero nosotros como desarrolladores técnicos tenemos el conocimiento de qué es lo que nos están solicitando, por ejemplo, en esos sellos adicionales, y podemos de una forma u otra como que focalizar y direccionar ese tipo de actividades que necesita, que se desea que se implemente para nosotros obtener esa información y apuntarle a esos indicadores que aparezcan allí en esos sellos. Entonces, sí, importante, siempre el trabajo en conjunto. O sea, no es como que váyase solo usted desarrollador técnico, váyase usted gestor social y haga lo que usted considere, ¿no? Trabajemos de la mano, pero también alineémonos a lo que nos dicen los protocolos, que finalmente son los que nos dan los lineamientos para, de una forma u otra, cómo desarrollar las mejores prácticas en términos, pues, nuevamente, de monitoreo de biodiversidad. Y aplicaría para casi que todo el desarrollo del proyecto. Así debería ser. Un proyecto inicia es con el checklist de Berra o de Gold Standard y de ahí empezar a implementar. Es que, claro, lo ideal es que cuando uno tenga esa intención de iniciar con un proyecto, es primero pensar a qué estándar le voy a apuntar, porque hay una cantidad hoy en día de estándares a nivel de Colombia y a nivel internacional. Entonces, una vez defina eso, empiece a revisar qué tiene. Y con eso, ¿qué necesito para llegar a cumplir con esos requerimientos? Y ya, pues si yo tengo información suficiente y con las actividades que he implementado, puedo apuntarle a ese estándar, listo, me voy de lleno y empiezo como en cuanto a desarrollar todas mis actividades. Aunque claro, puede pasar que llegue de la nada, como que nosotros queremos realizar un proyecto RedMás, no sé, con el Consejo Comunitario. Ya nosotros hemos desarrollado unas actividades, con este enfoque de conservación, monitoreo de parcelas, hay unos trabajos con comunidades, pero queremos hacer un proyecto con este estándar. Listo, también se puede evaluar y mirar también cómo le estamos dando cumplimiento con eso y pues darle desarrollo al proyecto. O sea, digamos que los proyectos que vamos a incluir dentro del mismo proyecto web,
puede obtener mayor, o sea, puede tener otro tipo de certificaciones que, digamos, Tanto como certificaciones, no. no, no sé si que tener más, sino como sellos, Sí. digamos, una producción de algún producto forestal no maderable que están obteniendo de ese bosque. Y ellos están sacando mermelada. Eso puede obtener un sello. Sí, claro. Y eso entraría dentro de lo que se está, dentro de lo mismo que se está obteniendo del certificado de la misma inversión. Digamos que, por ejemplo, para el caso de las cadenas productivas, no es tanto como que voy a recibir más dinero, pero eso puede hacer que mi proyecto sea más atractivo, Sí, tenga valor. tenga un valor agregado. Y también pues pasa mucho con los sellos de biodiversidad. Pero en todo ese tipo de sellos, o sea, como desarrollador técnico, ¿ustedes los apoyarían o ya sería el gestor social o ya ellos serían por aparte? No, se puede trabajar en conjunto. Directamente. Exacto, sí. Sino que, claro, uno evalúa qué tan factible es. Y eso tendría que estar desde la planificación, desde la etapa preliminar o puede ser durante el proceso que vayan haciendo el proyecto. No, se puede dar de forma que ya el proyecto esté andando y que nosotros, no sé, por ejemplo, digamos, ay, está este sello, sería interesante empezar a evaluarlo. Entonces decimos como que, bueno, listo, nos podemos ir con un CCB, ¿qué necesitamos? Y pues miramos, listo, tenemos actividades que puedan cumplir a esos 3 criterios que ellos manejan grandes. Sí, listo, entonces implementémoslo, por ejemplo, en la siguiente verificación. Entonces sí se puede tener en cuenta, bien sea desde el inicio del proyecto o conforme vaya avanzando, porque pues también hay que tener en cuenta algo y es que los proyectos son súper dinámicos. Entonces, claro, las actividades desde un principio sí tienen que quedar fijas, pero pueden ocurrir procesos, no sé, en el que nosotros digamos, no, pues hay unas cadenas de producción enfocadas, por ejemplo, a sacar mermelada. ¿Qué hay para eso? ¿Qué podríamos tener en cuenta? Y- Para biodiversidad, ¿qué podemos tener en cuenta? Y los proyectos de ecoturismo, de avistamiento de aves, de avistamiento de fauna, sí son compatibles con. Sí, claro. De Obviamente, hecho, hay proyectos aquí en Colombia que incluyen toda esa parte. Por ejemplo, avistamiento de fauna, ecoturismo, claro, tiene que ser alineado y que ese turismo que se vaya a implementar, por ejemplo, en ese proyecto, no genere unos impactos muy fuertes. Que eso hay que tenerlo en cuenta porque todo proyecto Tener ecoturístico emisiones. también tiene unos requerimientos y ellos, lo ideal es que no generen unas presiones sobre los ecosistemas que ellos pues están utilizando para ese tipo de actividades. Tenías una pregunta. Sí, esto, ayer nos hablaban, pues en el contexto de ARG, de la adicionalidad y nos hacían la pregunta, ¿cuál es la diferencia con o sin el proyecto? ¿Cómo se articula este tema de Red Más, sobre todo en las comunidades indígenas, con los planes de vida y con la zonificación? Sabemos que ellos tienen autonomía de manejar su territorio, pero, por ejemplo, algunos planes tienen unos mapas construidos por ellos mismos, por la ayuda de algunas organizaciones, donde dicen, miren, mi resguardo tiene X cantidad de hectáreas, pero el 70-80% es conservación, o sea, para dejarlo quieto y tenemos un porcentaje más pequeño para la producción. Entonces, si de entrada ellos ya tenían una apuesta de conservación, ¿cómo se va a demostrar que ahí había deforestación o que realmente hay un impacto en la reducción de esas zonas si ya de entrada ellos mismos lo habían definido? O sea, ¿cuál es la adicionalidad y cómo se encaja? En el tema de restauración, ¿cómo se articula con los mapas que ellos tienen allá? Y no sé si me hice entender, pero digamos que ayer nos insistían en que en las áreas protegidas no cabría un proyecto de R porque ya se declara con ese sentido y ya hay un preestablecimiento de eso para conservar, porque fue una parte. Esto no aplicaría igual con cuartos indígenas que ellos ya tienen una zona de preservación dentro de sus categorías de manejo. Entonces, ahí, yo diría que entrar no me entraría en la posibilidad de un proyecto de porque ya hay un preestablecimiento para el manejo. Claro, y es que es precisamente eso, ¿no? Hay adicionalidad siempre y cuando yo demuestre que hay unos cambios frente al área que yo estoy comparando, ¿no? Cambios en términos de ganancia en cobertura forestal, sobre todo, y ahí es donde nosotros decimos, claro, si ellos ya tienen una figura de conservación, por decirlo así, Proyecto Red Más no tendría cabida allí, a no ser que dentro, listo, ellos tienen sus áreas conservadas, pero por fuera de ellos hay unas presiones
por ejemplo, de origen antrópico, que puedan poner en peligro esas áreas que ellos están conservando. Pero por lo general no se da así. O sea, los REDMAS se conciben sobre todo en áreas que tienen un alto impacto en términos de motores de deforestación y de degradación. Por eso es que se implementa esa estrategia, porque lo que se quiere es precisamente conservar esas áreas y detener esos tensionantes que se han venido presentando históricamente. Pero es que cuando uno mira los proyectos de la mayoría de ellos están dando ese resguardo en zonas que tienen, o sea, pues, no necesariamente coinciden con zonas de donde están los mayores motores de deforestación en el país. Eso es lo que uno no percibe realmente. Entonces, sí, entiendo lo que dices, pero a veces queda como una inquietud ahí. Sí, sí, claro. Queda inquietud porque, pues, o sea, per se los resguardos indígenas son los que conservan los territorios. Y la mayoría de proyectos que se están desarrollando, por ejemplo, en la Amazonía de la Orinoquía, pues uno diría, pero si eso está cubierto de bosques, ¿por qué desarrollar un proyecto Red Más ahí? ¿Y cuál sería la ¿Y adicionalidad? cuál sería precisamente la adicionalidad? Entonces, pues ahí digamos que ya técnicamente se hace más en términos de cuantificación y hacer comparación, lo que tengo en la comparación entre lo que tengo en el área del proyecto y lo que tendría en una región de referencia, que debería ser equiparable a lo que yo tengo en el área del proyecto, pero con unos tensionantes que son pues deforestación y degradación. Es que sí es muy complejo. Es complejo porque pues también hacías mención de lo que hay con las áreas de conservación, de las figuras de parques. Pues no habría por qué desarrollar un proyecto Red Más en un parque porque se está conservando, se supone que no hay deforestación, pero cuando tú entras a revisar qué está pasando con los parques, resulta que allí sí se están presentando actividades con ese enfoque. Entonces, eso es más como un análisis que se hace a nivel, sí, y de comparar áreas, pero sí hay bastantes temas por discutir frente a cómo es esa generación de adicionalidad y demostrar. Somos los Como las políticas complementarias de conservación, la SOMEC, los comandos en Colombia, se han ido ya implementando esta figura con el más influencia. Pues la 1447 nos dice que no deberíamos contemplar ningún tipo de área que tenga una figura de conservación. Pues que esté avalada a través de alguna resolución o normativa, ¿no? Si no la tienen, pues uno podría evaluar esa parte, pero si está en proceso, uno debería abstenerse de desarrollar. Esa parte es bien estricta, sino una estrategia complementaria de conservación. Por eso uno pensaría que el más podría ser una estrategia complementaria de conservación. Exacto, pero sí es importante evaluar cómo se van a manejar esas figuras. Porque más adelante, sí, no sé cómo funciona la normativa más adelante y nos digan como que no, si esto lo vamos a contemplar como una posible figura de conservación, por decirlo así, como que pues ya ahí no tendríamos cabida en desarrollar un proyecto Red Más. Ya la norma sería como muy clara en eso. Pero mientras pues no haya de nuevo algo específico que nos diga que no se puede realizar allí, pues se puede evaluar la viabilidad de un proyecto Red Más. Ok, una pregunta a mi compañero de Corpo Chivo, por favor. El proyecto que ustedes tienen de Red Más es no es central para poner la proteína. ¿Cuánto fue la proteína? No, sí, son predios privados, hay predios privados y públicos, pero hasta donde he visto, para revisar. Ahorita podemos ver qué artículo menciona eso de la reducción, ¿qué? 1447. Ajá. 40. Y 41. Una resolución. ¿Cuál es Lo- artículo puntual para que podamos hacer una cierre al concepto y ya les paso el artículo? Bueno, pues otras de las actividades que se hacen en términos de actividades de biodiversidad es la restauración de ecosistemas. Pues ya lo mencionaba Laura, a veces se hacen con las comunidades algunas
siembras de semillas, se plantan arbolitos, y pues esto muy enfocado también como a las necesidades que tengan las comunidades pues con el proyecto, ¿no? Importante, digamos que la restauración de los ecosistemas no tiene una receta. Pueden haber muchísimas recetas y todas pueden funcionar. Todo depende del objetivo que nosotros tengamos con esto. Entonces, ¿eso qué incluye? Actividades de reforestación, que son, pues, ya plantar arbolitos, restauración de humedales, eso también se puede abarcar. Claramente, pues, es importante el acompañamiento técnico en estas actividades. Restaurar un humedal no va a ser igual que restaurar un manglar o restaurar, no sé, un ecosistema de sabana, porque pues a veces tenemos la concepción, por ejemplo, para los ecosistemas de sabana, que sembrando árboles vamos a recuperar el ecosistema. Y si nosotros nos ponemos a hablar, pues los ecosistemas de sabana obedecen a otras dinámicas. Y ellos están principalmente dominados por arbustales, gramíneas, entonces como que vaya plante árboles en una sabana como que no pega. Pero pueden haber otras actividades como por ejemplo enfocadas a la restauración pasiva, que es empezar a quitar como esos tensionantes para que no se vayan afectando los ecosistemas. Eso pues va a depender mucho del ecosistema que estemos trabajando dentro de las áreas del proyecto. A través de actividades de restauración, pues con enfoque principalmente a la siembra de árboles o hacer enriquecimiento dentro de los diferentes parches de bosques tengamos, a eso se evalúa de acuerdo a la necesidad. Se pueden generar corredores ecológicos, eso que va a tener como ganancia, que empecemos a ver mayor presencia, sobre todo de especies de fauna, que por ejemplo antes no veíamos. Y pues importante la participación comunitaria en estos procesos de restauración. Siguiente. Nuevamente pues el rol de la comunidad. Otra vez la invitación es, nosotros tenemos todos los conocimientos técnicos, pero transmitirle esa información a las comunidades para que ellos empiecen a ser dueños del desarrollo de sus actividades dentro de los proyectos es como lo más importante y lo que nos va a dar a nosotros garantía de que eso continúen con las actividades de ellos. Entonces, pues esa es como la invitación. No olvidarse pues que cuando hablamos de educación no es solamente educación formal, existen capacitaciones no formales, por ejemplo, cómo se manejan las cámaras trampa, cómo se maneja toda la parte de establecimiento de parcelas, por ejemplo, de flora, cómo hacer captura por ejemplo, de fauna asociada a las aves a través de redes de niebla, cómo ser un guardabosque, cómo, por ejemplo, monitorear las coberturas boscosas. Hay proyectos que capacitan a las comunidades y ellos ya están aprendiendo a manejar, por ejemplo, drones y empiezan a ubicar esos puntos de deforestación o de incendios, porque eso puede pasar. Entonces también eso es importante. Y ellos con seguridad se van apropiando y van a, de una forma u otra, garantizar como la permanencia del proyecto en el tiempo. Y pues ya creo que eso es todo. Pues aquí hay unos desafíos, oportunidades. Uno se encuentra con muchísimas cosas en el desarrollo de los proyectos, pero no hay que perder como esas ganas de desarrollar los proyectos, porque pues finalmente, bueno, si hay una satisfacción a nivel de desarrollador técnico y si hay unos beneficios económicos, pero créanme que es más satisfactorio ver qué estamos generando en las comunidades y cómo ellos se van apropiando pues también de sus territorios y de lo que están haciendo. Listo. No sé si hay preguntas enfocadas a este tema o si a nivel general surgieron más preguntas y pues ya con eso con el equipo, pues vamos dándole salvedad a ellos. Quisiera que por favor nos aclararan el tema de los traslados. O sea, o que nos pudieran dar como un ejemplo práctico de por qué sí o por qué no los traslados entre Red Más y ARR. O sea, por ejemplo, por ejemplo, quiero pensar en un proyecto detrás alrededor de un área protegida que quiero ayudar a la reducción de la deforestación y tengo mi polígono ahí y el proyecto Red Más está haciendo todo lo que ustedes nos han contado, pero de repente hay
hay un reforestador ya más comercial, más de producción de madera que quiere tener la RR ahí en ese pedazo. O sea, espacialmente podría estar en el mismo lugar, pero digamos manejarse independiente. O sea, dentro de... Sí, no sé si me hago entender. O sea, manejar Sí, sí, los sí. dos tipos de Y yo ya iniciativas. tengo el proyecto red más delimitado y digamos registrado, ya están dando. De Tajo de una vez saca la posibilidad de que un reforestador, digamos, más grandecito, que no sea, esté pegado ahí de esa comunidad, pero que ya tenga, digamos, un músculo más grande para ser un reforestador comercial y que quiera aplicar a RR de Tajo, se saca. O pueden coexistir en el mismo espacio, ya que se relapen espacialmente, pero no digamos temáticamente, no sé si es muy raro. Sí, sería dentro de la misma área de proyectos. Dentro de la misma área de espacio, sí. Sí, dentro del mismo espacio, entonces no, porque sería una actividad red. Yo lo contemplaría como una plantación forestal pues, de tipo comercial como actividad red. ¿Por qué? Porque ya estoy contabilizando dentro del proyecto red y existiría una doble contabilidad. Como tú lo dices, se llama traslape temporal y traslape pues espacial. ¿Por qué razón? Porque estoy desarrollando temporal, porque estoy desarrollando en la misma fecha las dos actividades y espacial porque existe una superposición de las actividades. Entonces, si yo quiero hacerlo, tendría que ser diferentes predios. Pueden estar aledaños, pero serían dos proyectos diferentes. ¿Un predio no puede tener los dos proyectos? Se está intentando, no conozco por qué, porque nosotros cuando contemplamos el área del proyecto para nosotros, contemplamos, por ejemplo, todo el sector libre. Y el área elegible, pues el área de bosque. Pero en las áreas se establece la actividad. Entonces, ese es el punto, que ya tenemos toda el área del proyecto. Y también el chat, pues ya se les envió una de las partes, me falta otro pedacito también. El artículo 43 habla ya de muchos tipos de traslapes. Hay otros artículos que también hablan de los traslapes compatibles o no compatibles para que puedan revisarla, pero que se los quedó pendiente por temas de tiempo. Y hay otra partecita, ya hay una metodología específica que nos dice que efectivamente pues, no podemos usar dentro de áreas de categorías sociales. Y otra pregunta en el chat dice, ¿cuál es la tasa interna de retorno del proyecto de red? Y bueno, como les hemos dicho, nosotros somos muy prudentes con ello, porque los proyectos pueden estar agrupados o no agrupados, pueden ser muchos participantes o pueden ser pocos, y eso hace que empiece a variar ese año después de la tasa interna de retorno. ¿Por qué no? Porque si hay solo un participante, pues ahí les toca colocar todos los ingresos del proyecto, del registro, de la validación, de la verificación, y entonces empezamos a generar diferentes proyecciones. ¿De qué va a depender también? Del costo de las actividades que cada participante establece. Si mis actividades cuestan más o menos, se va a cambiar la parte interna de retorno. Entonces, decirles un año, así como eso se va a hacer, se lo hacían ayer, no es la fórmula secreta, porque cada proyecto tiene sus cuentas, cuántas asambleas tengo que realizar para finalizar el proyecto. ¿Cuánto tiempo va a durar la consulta previa? Si dura 3 meses, va a ser diferente a si dura 3 años y tuvo el cambio. Entonces, somos muy cuidadosos con este tema. Por eso, pues, no les decimos, hay números de crédito y la fecha de inflación tal, sino que va a depender del proceso de cada uno de los proyectos. ¿Puede haber un solo propietario? Propietario que tenga 1000 hectáreas. De hecho, también eso te ayuda a decir, claro, solamente tengo que hacer una consulta a las partes, una consulta previa en caso de que sean comunidades técnicas, y empieza a tener un poco más también. ¿Ustedes trabajan desde qué tamaño los predios podría ser? No, ¿100 hectáreas? ¿200 hectáreas? ¿O cómo? El guardo, sí, claro. Sí, como son proyectos de 30 años para arriba, si el gestor social se liquidó, pasó algo, ¿cómo se resuelve eso? ¿Puede entrar otro o eso está estipulado en ese acuerdo? O sea, porque
el deber ser y como está dentro de los contratos y ya es algo que está estipulado, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, no sé, dio la casualidad de que es un músculo financiero ya no da, ¿cierto? Él puede reasignar una persona, ¿cierto? Diferente, pero para ello sí o sí también tiene que haber una aprobación por parte de las comunidades. Es decir, no es como decir, ya pasé 3 años y hoy me quiero salir, porque ya hay un contrato establecido. Claramente hay unas cláusulas, tocaría determinar el motivo, la razón de por qué la salida, pero siempre se tiene que mirar el contrato y en dado caso que él diga, no, es que mi músculo financiero no da para seguir desarrollando un proyecto red, él tendría que reasignar otra persona, una fundación, una organización, o en dado caso que de pronto él le diga al técnico desarrollador, ¿por qué no lo desarrolla usted? ¿Sí? Entonces ahí se determina si es viable o no viable pues desarrollarlo, pero pues claramente sí es importante que siempre no se vaya a dejar el proyecto solo porque claro, ahí es cuando empiezan a tener como esos riesgos de si se va el músculo financiero, pues entonces ¿quién va a seguir solventando el proyecto? Por eso la importancia de que estos proyectos sean autosostenibles, que si en dado caso llegase a pasar una situación como esta, pues sea el mismo proyecto el que tenga el recurso económico para mantenerse. No ha pasado hasta el momento, la verdad, y también como que desconocemos este tipo de experiencias desde lo que nosotros hemos desarrollado, pero siempre hay que partir desde el contrato. Por eso el contrato tiene que ser revisado por un abogado. Hay personas que piensan que porque son de comunidades técnicas, entonces uno va y llena un documento y lo llena con un montón de marcos normativos y ya. Pero puede ser que esos mismos marcos normativos sea un doble filo incluso para uno mismo. Tiene que ser validado por un abogado, tiene que estar validado por la revisión de las mismas comunidades, tiene que estar validado claramente por las regulaciones del Ministerio de Interior y claramente entrar a mirar de que no vaya a ser pues contraproducente en el momento de su desarrollo, porque como bien lo resaltábamos, a veces las comunidades, por el hecho de que todavía por temas de tiempo digo yo me quiero salir porque esto no dio, me aburrí, y ya, pero a ellos no les importa la inversión, por ejemplo, que ya hizo el técnico desarrollador, el gestor social. Por eso las cláusulas tienen que ser muy bien definidas, las palabras muy puntuales, que esté aprobado por las tres partes y que de verdad no vaya a haber algún tipo de inconveniente más adelante. Pero en ese orden de ideas es, si hay una persona que lo respalda y que sea aprobado por las comunidades, se podría hacer. No. Ustedes, bueno, pues agradecerles mucho por el espacio, por su participación. Sabemos que fue un poco extensa la información, pero pues esperamos que haya sido de su agrado. Un contexto y unos componentes totalmente diferentes a la parte técnica. Y bueno, si tienen dudas, inquietudes, pues desde nuestra parte ahí estaremos brindándole toda la información posible. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias. Listo, bueno, pues hemos terminado entonces toda esta semana nuestro espacio de capacitación, así que los esperamos el próximo lunes. Las personas que puedan participar de manera presencial, pues es un espacio adicional a la generación de conocimiento, un espacio de compartir y de networking entre todos ustedes. Así que las personas que están conectadas de manera virtual, pues también anímense y nos acompañan la próxima semana en estas 2 últimas sesiones de nuestro taller de carbono forestal. Feliz tarde para todos, hasta una próxima oportunidad. Que vengan, que es mejor en presencia. Feliz tarde para Ya todos. se quedan Muchas dormidos. gracias.